A todos nos ha pasado alguna vez. Sientes una chispa especial con alguien y de pronto aparece la duda. Te preguntas, ¿esto es real o simplemente me lo estoy imaginando? Esa incertidumbre es mucho más común de lo que parece. Hoy vamos a profundizar precisamente en eso. Vamos a explorar esas señales silenciosas, ese lenguaje no verbal que suele aparecer cuando existe atracción. Porque muchas veces lo que alguien siente no se dice con palabras, se expresa de formas mucho más sutiles. Y ahí aparece la gran pregunta, la que muchas personas se hacen. Esa duda que empieza a rondar por la cabeza cuando percibes algo diferente. ¿Será solo una impresión mía o realmente hay una señal ahí? Bueno, pues de eso trata exactamente este análisis, intentar arrojar un poco de claridad sobre esa ambigüedad que, siendo sinceros, casi todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. El problema es que muchas personas se quedan esperando una confirmación directa, algo claro, algo evidente, un simple «oye, me gustas», algo imposible de malinterpretar. Pero la realidad es bastante distinta. La atracción rara vez funciona de forma tan directa. Muchas veces habla un idioma completamente diferente, un lenguaje silencioso que no utiliza palabras, sino gestos, pequeñas acciones y comportamientos casi imperceptibles. Así que vamos a entrar en materia. Y antes de seguir, una cosa importante. Esto no es la típica lista superficial de 4 trucos de revista. No se trata de fórmulas rápidas ni de consejos vacíos. Lo que vamos a hacer aquí es algo distinto. Vamos a mirar la psicología que hay detrás de estos comportamientos. Vamos a intentar entender por qué ocurren. Porque cuando comprendes el motivo detrás de una señal, todo empieza a tener mucho más sentido. Ahora bien, si hay una clave fundamental para pasar de la duda a tener un poco más de claridad, esa clave es muy simple: observar. Pero observar de verdad. Imagina la escena por un momento. Entras en un lugar. Puede ser un bar, una cafetería, una reunión con amigos, cualquier entorno social normal. Y de repente notas algo curioso. Esa persona cambia ligeramente su postura cuando te acercas. Tal vez se endereza un poco más, quizás se toca el cabello o acomoda su ropa de forma casi automática. Y aquí viene algo interesante. Muchas veces pensamos que estas cosas son imaginaciones nuestras, pero no siempre es así. En realidad, esos pequeños cambios son información, son datos que tu cerebro está percibiendo. Y eso nos lleva a la primera señal, que probablemente sea la más básica, pero también una de las más importantes de todas: cuando alguien empieza a reducir la distancia física. Puede parecer algo insignificante, pero en realidad es un comportamiento profundamente instintivo y tiene mucha más fuerza de lo que la mayoría de la gente imagina. Para entender por qué este gesto es tan poderoso, primero hay que hablar de algo muy conocido en psicología: el espacio personal. Piensa en ello como una especie de burbuja invisible que todos llevamos alrededor, una zona que protege nuestra comodidad y nuestra sensación de seguridad. Y seamos sinceros, normalmente no nos gusta que cualquiera invada ese espacio sin permiso. Es algo completamente natural. Por eso, cuando alguien permite que otra persona entre en esa zona, significa algo. Imagina una situación muy típica. Estáis en una cafetería. Hay una mesa grande. Hay espacio de sobra. Sin embargo, en lugar de mantener esa distancia cómoda, la otra persona acerca un poco su silla, tal vez solo unos centímetros. Nada exagerado, pero ese pequeño movimiento es una microseñal muy interesante, porque incluso cuando ocurre de forma inconsciente, ese gesto tiene intención. Ahora bien, aquí aparece una pregunta fundamental, y es muy importante tenerla en cuenta. ¿Esa persona se comporta así con todo el mundo o solo contigo? Porque claro, hay personas que son naturalmente cercanas con cualquiera, forman parte de su personalidad. Pero si empiezas a notar que esa proximidad ocurre especialmente cuando está contigo, entonces el significado puede ser distinto. Si esa reducción de distancia aparece de forma selectiva, si ocurre principalmente en tu presencia, entonces es posible que estés entrando en una categoría diferente, una zona especial.
Y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más interesante, porque la importancia de este gesto no está únicamente en los centímetros que se reducen. La verdadera clave está en algo más profundo, en el riesgo emocional que esa persona está asumiendo sin decir absolutamente nada. Detrás de ese pequeño movimiento existe un proceso psicológico muy curioso. Cuando alguien decide acercarse físicamente, cuando cruza ese límite invisible del espacio personal, en cierto modo se está mostrando vulnerable, y la vulnerabilidad no aparece sin motivo. Para mostrarse vulnerable hace falta un mínimo de confianza. Por eso, ese gesto tan simple, mover una silla, inclinarse un poco más cerca, reducir la distancia, puede interpretarse como una invitación silenciosa. Una invitación que, en cierto modo, dice algo como esto: confío en este momento, me siento cómodo aquí, quiero conectar. Sin embargo, aquí es donde muchas personas cometen un error bastante común. Ven esa cercanía y piensan inmediatamente: perfecto, luz verde, ahora es el momento de actuar. Y entonces reaccionan de forma demasiado rápida o demasiado directa. El problema es que esa respuesta impulsiva puede provocar exactamente el efecto contrario. En lugar de acercar a la otra persona, puede hacer que se aleje, que retroceda 2 pasos y vuelva a levantar ese muro invisible que acababa de bajar. Entonces la pregunta lógica es: ¿qué se supone que hay que hacer? La respuesta es mucho más simple de lo que parece. Calma. La mejor reacción suele ser una respuesta tranquila y natural. Aceptar esa cercanía sin exagerarla. Respetar el espacio que la otra persona ha decidido compartir. Cuando reaccionas de esa forma, estás validando su gesto sin presión. Es como si, sin decir nada, estuvieras transmitiendo un mensaje muy claro. Todo está bien. Este es un lugar seguro. Y precisamente esa sensación de seguridad es la que permite que la conexión continúe creciendo. Primero en el plano físico, pero con el tiempo también en el plano emocional. Y todo esto nos lleva a una idea final que resume todo lo que hemos estado explorando. Porque al final, la cuestión no consiste en ser un espectador pasivo que simplemente espera a que algo ocurra. Se trata de convertirse en un observador consciente, de estar realmente presente en la interacción, de prestar atención a esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Hay una frase que resume muy bien esta idea, una frase simple, pero bastante poderosa. La verdadera habilidad en las relaciones humanas no está en reaccionar impulsivamente, no está en actuar sin pensar. La auténtica habilidad está en observar, en aprender a leer los matices, en notar esos pequeños gestos que revelan mucho más de lo que las palabras suelen decir, porque justamente ahí, en esos detalles sutiles, es donde se marca la diferencia. Así que para cerrar este análisis, quedémonos con una última reflexión. Detectar las señales es solo una parte del camino, la mitad, por decirlo de alguna manera. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a comprender lo que hay detrás de esas señales: la psicología, la confianza, la vulnerabilidad y ese deseo silencioso, casi invisible, de conectar con otra persona.